Bueno, gente, bienvenidos a este video. Continuamos con producto escalar y en este caso vamos a hacer la deducción de la regla de cálculo del producto escalar, que a la postre me va a terminar sirviendo para calcular el ángulo entre dos vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener dos vectores. Vamos a poner aquí sean u de componentes uno U2, U3. Se puede hacer para R2, pero bueno, prefiero hacerlo para R3. Y un vector B de componentes B1, B2 y B3. La regla de cálculo del producto escalar sale de aplicar teorema del coseno. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener nuestros dos vectores. Los coloquemos por aquí. Este va a ser el vector U, que evidentemente le voy a conocer su longitud porque tengo ahí sus componentes, por más que sea esto genérico, le puedo conocer su longitud. Y vamos a tener un vector B que haga algo así, no tiene por qué ser del mismo tamaño que el otro, y tenemos esto. Entonces, evidentemente que vamos a partir de la idea de que el ángulo alfa se conoce para plantear la definición del producto escalar. Y lo que vamos a hacer aquí es cerrar el vector. Es decir, vamos a plantear el vector u menos b. Por lo que habíamos visto, si es u menos b, va a ser, ¿qué cosa? Va a ser extremo menos origen, o sea que sería este vector. Este vector es extremo, el extremo de mi vector comparte el extremo de u y el origen con el extremo de b, o sea que este es el vector u menos b. Por lo que vimos en la parte del resumen de álgebra vectorial sintética, las coordenadas de este vector van a ser u1 menos b1, u2 menos b2 y u3 menos b3, y en concordancia tendrá la longitud del vector, o sea, su módulo. Se puede hacer con el vector b menos u también, es lo mismo. Lo que necesito es cerrar el triángulo para poder trabajar con el teorema del coseno. Bueno, ¿qué es lo que me dice el teorema del coseno? Lo que me dice el teorema del coseno es lo siguiente. Si yo conozco la longitud de dos de los lados, o sea, en este caso el rosa y el verde, y el ángulo comprendido entre ellos, en base a eso puedo conocer la longitud del vector, o perdón, la longitud del lado restante, con la formulita del teorema del coseno, que tengo un videito hecho respecto a eso. Bueno, entonces, si aplicamos teorema del coseno para el lado negro, ¿qué vamos a tener? Me va a decir que la longitud de ese lado al cuadrado, y la longitud es el módulo de esto, ¿sí? Al cuadrado va a ser igual a ¿cuánto? A la longitud del primer lado al cuadrado más la longitud del segundo lado al cuadrado menos el doble producto de ¿quién? De la longitud del primer lado por la longitud del segundo lado por el coseno del ángulo comprendido. Si se fijan, esto es, sacándole el 2, por supuesto, esta es la definición de producto escalar, ¿sí? Esto es la definición del producto escalar para dos vectores, por supuesto, que no son el vector nulo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? No puedo aplicar la propiedad de la que les mostré en el video anterior, porque la del módulo elevado al cuadrado, porque esa propiedad es en base a la regla del cálculo. De todas formas, calcular el módulo aquí va a ser bastante simple. Como está elevado al cuadrado, las raíces cuadradas se van a ir. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Bueno, para el que está en el miembro de la izquierda, lo que voy a tener es uno menos b1 al cuadrado más u2 menos b2 al cuadrado más u3 menos b3 al cuadrado igual a ¿cuánto? En el miembro de la derecha, el módulo de u al cuadrado se le va a la raíz y ¿cuánto me queda? 1 cuadrado más u2 cuadrado más u3 cuadrado más ¿cuánto? Si hago lo mismo con b, ¿cuánto me queda? Me queda más b1 cuadrado más b2 cuadrado más b3 al cuadrado, y lo que está en celeste ya lo voy a escribir como la simbología del producto escalar, o sea,
menos dos veces u escalar b, que quiero ver cómo se calcula mediante las componentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? La idea es muy simple. Voy a desarrollar los cuadrados del binomio en el miembro de la izquierda para poder simplificar con lo que nos queda a la derecha. Entonces aquí voy a tener 1 cuadrado menos 2, 1 por b1, más b1 cuadrado. Lo mismo pasa con el segundo, más u2 cuadrado menos 2, u2 por b2, más b2 cuadrado. Y acá lo mismo, más u3 cuadrado menos 2, u3 por b3, más b3 al cuadrado. Y esto es igual a lo que tenemos arriba. Vamos a hacer que entre sí o sí. A esto de arriba no hace falta hacerle nada, simplemente quiero que entre ahí. Vamos a apretarlo un poquito, pero ahí está. Y tenemos eso. Luego es simple simplificación, valga la redundancia. Entonces, el u1 se va con 1, el u2 se va con el u2 y el u3 cuadrado se va con u3 cuadrado. Lo mismo va a ser ¿quién? Va a ser b1 cuadrado con b1 cuadrado, b2 cuadrado con b2 cuadrado y por último es todo con rosa, el b3 cuadrado con b3 cuadrado. ¿Qué es lo que me termina quedando en el miembro de la izquierda? Fíjense que tengo para sacar factor común el menos 2, ¿sí? Entonces me queda menos 2 factor común de 1 por b1, de este que está aquí, más u2 por b2, de eso que está ahí. Ahí ya se comienza a ver la deducción, más u3 por b3 de lo que tenemos ahí. Igual a cuánto, que me quedó en el miembro de la derecha, menos 2 del producto escalar entre u y b. Luego, evidentemente, que el menos 2 se va, ley cancelativa del producto, eso no es cero. Y acomodando el resultado final, me queda entonces que, por lo tanto, u escalar b va a ser igual a ¿cuánto? A u1 por b1 más u2 por b2 más u3 por b3. La regla de cálculo que les había presentado en el video anterior. Y esto, por último, me termina por presentar una forma de calcular el ángulo entre vectores, ya que estamos aquí, regla de cálculo de producto escalar y ángulo entre vectores, si quieren. Entonces aquí, para el ángulo, para encontrar cuánto vale alfa efectivamente, ¿qué voy a tener? Partiendo de la definición, siempre asumiendo que no tenemos vectores nulos, por supuesto, porque ahí no habría ángulo. Yo tengo que u escalar b es módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo alfa. Luego entonces, si despejo coseno de alfa y a partir del arco coseno saco alfa, ¿qué me queda? Que esto es u escalar b sobre el producto de los módulos. Y entonces aquí pensemos lo siguiente, el tipo de ángulo en función del tipo de signo del producto escalar. Aquí en esta operación, lo del denominador es sí o sí positivo, porque son módulos. Y esto me va a dar distintos signos. El producto escalar puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Entonces, aquí, si el producto escalar entre u y b, pongamos la más fácil, la que ya vimos, es igual a cero, el ángulo es 90 grados. Recuerden que el ángulo solamente puede estar entre 0 y 180. Si el producto escalar me queda como resultado un número estrictamente positivo, el ángulo va a ser como, el ángulo va a ser un ángulo agudo. Recuerden que estamos, si el ángulo es entre 0 y 180, estamos en primer y segundo cuadrante. El coseno es positivo en el primer cuadrante y negativo en el segundo. O sea que, si esto es positivo, todo esto es positivo, coseno de alfa positivo, alfa debe ser un ángulo agudo. O sea que alfa va a estar entre 0, puede tomar el 0, y 90 no tomaría el 90 porque ahí sería perpendicular. Y después tenemos el último caso, que es que si el producto escalar es negativo, evidentemente que vamos a estar en el segundo cuadrante y entonces el ángulo alfa va a ser estrictamente mayor que 90, pudiendo darme hasta acá menor o igual que 180. Bien,
Y podemos hacer rápidamente unos ejemplitos para verificar con GeoGebra de producto escalar. Fíjense, voy a inventar uno para que queden perpendiculares. No es tan difícil, ¿sí? Tomo el vector U, por ejemplo, que sea aquí puedo poner algo, el 1, 2, 1. Le ponemos -1, ahí. Y si quiero uno perpendicular, simplemente en forma mental tengo que buscar que el producto me dé 0. Entonces puedo elegir las dos primeras componentes y fijarme la tercera cuánto tiene que dar. Entonces si le pongo 1, 1, tengo 1 más 2, 3. Este tiene que ser 3. Y fíjense que si hago el producto escalar entre ellos, ¿cuánto me queda? Me queda 1 por 1, 1, más 2 por 1, más 2 me queda 3. Menos 1 por 3 me queda -3 y esto es igual a 0. O sea que estos dos tienen que ser, no es que tienen que ser, son perpendiculares entre sí. Ya lo vamos a chequear rápidamente con GeoGebra. Ahora armo uno para que me quede, por ejemplo, con un ángulo agudo. Bueno, dejemos el mismo, 1, 2, -1, y cambiemos un poquito el vector b. Para que no le reste el 3, puedo poner, por ejemplo, el 1, 1, 2. En este caso, el producto escalar entre u y b me queda primero con primero, 1 por 1, 1. Segundo con segundo, 2 por 1, 2, ya tengo 3. Tercero con tercero me queda -2 y el resultado da 1. En base a los módulos, pueden hacer la cuenta, no lo voy a hacer en el video, se los dejo como tarea si quieren. Pueden verificar el ángulo que ahora vamos a sacar en un ratito con GeoGebra. Y si quiero que me quede, por ejemplo, em, un ángulo obtuso, voy a dejar el mismo vector u, así en GeoGebra tengo que modificar solamente el b, y el b podría ponerle en vez de 1, 1, 2 o 1, 1, 3, el 1, 1, 4. Entonces el producto escalar entre ellos va a ser igual a ¿cuánto? A 1 más 2 menos 4 y me está quedando igual a -1, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces tenemos eso. Y mostremos rápidamente en GeoGebra, porque todavía no habíamos mostrado nada de esto, de GeoGebra. Entonces vengo aquí, voy a la vista gráfica 3D, y si quiero ingresar un vector directamente con sus componentes, con el clic derecho puedo sacar el plano, este sí molesta, y con la tecla Shift, más que nada en computadora, y manteniendo apretado y hago clic ahí, fíjense, cambia la flechita, puedo subir y bajar el eje azul como para que quede un poquito mejor, ¿sí? Entonces, si quiero meter un vector con sus componentes, por ejemplo, el U, que es el 1, 2, -1, pongo acá en la barra de entrada vector. Acá me pide un punto, pero si yo pongo directamente 1, 2, -1, me va a tirar un error. Fíjense que ahí tira un error. ¿Por qué? Porque me pide que para dar un vector tengo que dar el punto de su, básicamente, vector de posición. Entonces tengo que volver a abrir paréntesis y pongo ahí recién 1, 2, -1. O en su defecto, lo que hago es doy el punto del extremo y después pido que el vector me tome vector en el punto el que sea, ¿sí? Bien, ahí tenemos el vector U, 1, 2, -1, y el vector B, el primero es el 1, 1, 3. Hago lo mismo, vector, que pongo 1, 1, 3. Ahí está. Si quiero sacar el producto escalar en forma analítica, o sea, la cuenta, pongo aquí en la barra de entrada, producto, ahí está, escalar entre el vector U, me corro con la flechita y el vector B, ahí me está dando 0, y acá le corroboramos el ángulo, toco aquí este que dice ángulo, toco un vector, toco el otro, y no sé si ven ahí, me marca que son 90 grados, o sea, un ángulo recto. Para el ángulo agudo, el vector B le voy a cambiar el 3 por el 2, acá le cambio, le hago doble clic, acá le pongo 2, le doy enter, fíjense, ahí está, ángulo agudo, producto escalar da 1, 80,41 lo pueden verificar con la fórmula, y si le cambio el 2 por el 4 tendría que tener un ángulo obtuso de, ahí está, 95,52, producto escalar igual a -1. Entonces con eso tenemos lo que es la deducción de la fórmula de cálculo del producto escalar y cómo se trabaja con ángulos entre vectores, dos videos en uno, no tenía mucho sentido separarlo. Así que con eso dejamos aquí por hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, me la dejan en comentarios y los espero entonces en el próximo video.